¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Por supuesto, la plataforma Chacra es la fuente informativa del portal más consultado de habla hispana, que es Infobae. Y nosotros estamos aquí en esto que es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Esto es Agronoticias con varios años ya en las pantallas. En este caso vamos a cumplir, si Dios quiere, en la ganadera, en la rural de Palermo, un año más en esta pantalla que crece día a día y brilla en todo el país con casi 10 millones de hogares, países limítrofes que también nos están tomando. Estaba observando, si bien este programa está grabado, hoy es domingo, recuerden que hay una resolución, un decreto que firmó el presidente de la Nación, que el día 30, es decir, pasado mañana, ya 1 de julio, volverían, si no hay ninguna modificación antes, por eso lo quiero aclarar, las retenciones a su fecha del 27 de enero, es decir, que volvería soja al 33%, los derivados de soja al 31%, recuerden que trigo y cebada pasaron con el número que fue parcial, la quita al 9,5% hasta marzo de 2026, pero atención porque girasol y maíz, 12% para maíz, volvería al 7% el girasol y así respectivamente también, como les comentaba, en el caso de las otras producciones a los números anteriores. Es un tema que preocupa a todo el sector agropecuario. Hubo liquidaciones muy fuertes en estos últimos días por parte de los exportadores, aprovechando este coeficiente que volvería a partir del 1 de julio a los números que estaban antes de esta fecha que les comentaba yo, al día 27 de enero. Pero está Ignacio Kowarski, en línea, que es el presidente de CARVAP, de Confederación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa, a quien le agradezco su tiempo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con mucha expectativa y por supuesto también ustedes con mucha expectativa en relación a este decreto que finalizaría el día 1 de julio. Ya estarían los números anteriores, excepto para trigo y cebada, para el resto volvería a los números que estaban. Sí, lamentablemente es un poco lo que estamos todos, o por lo menos la información que manejamos y nuestras expresiones que hemos emitido van en ese sentido, de demostrar y de poner sobre la mesa la preocupación ante esta inminente reimplantación, vamos a decir, o decimos nosotros, de los derechos de exportación en esos productos, de la mano de un gobierno que se supone que nos entendemos, que nos acompaña y que viene a hacer un cambio radical en la presión impositiva que históricamente tuvo el campo. Y nosotros en las presiones decimos, no las retenciones o los derechos de exportación, bien dicho, no las impuso este gobierno, pero sí este gobierno en campaña y en muchos momentos de ahora de su gobierno ha dicho que son un robo y que vienen a justamente eliminarlas. Bueno, estamos esperando esto, estamos trabajando para que se eliminen y yo insisto, desde CARVAP insistimos con la pérdida de oportunidad, con un gobierno que necesita crecer, que necesita agrandar la torta. Bueno, nos estamos perdiendo la oportunidad de una vez por todas salir del estancamiento de producción que tiene el campo de hace mucho tiempo. No hemos crecido en producción de soja, no hemos crecido en producción de maíz, seguimos todavía alrededor de 51 millones de cabezas de ganado. Bueno, todo esto es una pérdida de oportunidad para el país, sabiendo que el productor genuino de divisas es el agro a través de sus exportaciones, bueno, a través de los exportadores, pero con la producción del agro, ¿verdad? No hay duda, Ignacio Kowarski, titular de CARVAP, de Confederación Rural de Buenos Aires y La Pampa, que este impuesto al precio, este impuesto que es distorsivo, que es anticonstitucional, que viene desde hace 25, 28, 30 años, trae y cercena, más allá, además de sumar a todos los impuestos que tiene el campo, lo que es los precios internacionales que no están nada buenos, el que alquila campo se le está haciendo cada vez más difícil, por supuesto que implantar maíz no es barato, ha habido sequías, ha habido inundaciones. ¿Cuál es el perjuicio? Digo, porque esta postergación para trigo y cebada hasta marzo, bienvenida sea, pero ¿cuál es el perjuicio para el productor de volver a los números que estaban el resto de los cultivos, teniendo en cuenta un trabajo que ustedes han hecho que no es tan perjudicial para el equilibrio fiscal volver a esos números? Sí, incluso esto de trigo y cebada, que sea hasta marzo, las medidas temporarias generalmente tampoco dan demasiada respuesta.
Sí te puede pasar como ahora, como bien decía Alejandro, que en estos últimos tiempos se está liquidando por parte de los portadores muchísimo grano porque se sabe que vuelve. Entonces lo único que hace es acelerar o manejar un poco el tema de las ventas y liquidaciones, pero no aumenta la producción y lo que nosotros queremos es aumentar la producción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los daños? Bueno, lo que hemos visto, que con estas retenciones es como un techo de cristal que no hemos podido superar, seguimos produciendo los mismos kilos, sembramos las mismas superficies y de alguna manera nos estamos perdiendo inversiones. El campo se está empezando a retrasar porque somos buenos sembranos, tenemos buenas tecnologías, pero nosotros estamos compitiendo con monstruos como Brasil, que ha triplicado sus producciones, que adopta tecnología, que puede trabajar en desarrollo de genética y un montón de cosas, porque el número da, y esto, si no tracciona, digamos, el negocio, y la verdad que poca es la inversión. Y todo el tiempo el presidente y su ministro, economistas, y que tienen tan claro esto, no hay inversión si no hay ahorro, y no hay ahorro si no hay rentabilidad. Entonces, si el campo no tiene rentabilidad, lamentablemente no va no solamente a aumentar la inversión en Claro. superficie, en tecnología, en fertilizante, en todo lo que necesitamos, sino que probablemente empiecen a quedar en el camino productores y ahí va a haber el que más espalda tenga, si aguanta que en algún momento, si Dios quiere, o si algún gobierno de turno, sea este o sea quien sea, baja retenciones y agarra la buena. En el mientras tanto, un montón de productores genuinos quedamos en el camino. Entonces, hay que hablar de esto, ¿no? De la oportunidad que nosotros Así. entendemos que este gobierno viene a hacerlo. Bueno, es hora de empezar a hacerlo. Pero no por el equilibrio fiscal de ahora, sino porque queremos producir mucho más y te lo va a devolver esa supuesta pérdida de equilibrio fiscal, que gracias a las retenciones, se la vamos a devolver con un montón de producción más, que paga impuestos, que da arraigo, que da trabajo, que trae inversiones. Bueno, es eso. Ignacio, ¿se sienten de alguna manera desatendidos por el gobierno, digo, la Argentina productiva, ante esta situación? Van a transcurrir casi 2 años de gobierno y todavía la mesa de enlace no tuvo una reunión con el presidente. Yo no sé si el presidente no quiere tener reuniones con nadie, pero los empresarios en general, de cualquier rubro, y los productores todavía más, nos manejamos bastante por señales políticas, y eso no sé si es una buena señal política. Y después por señales económicas, y justo es la que no está dando. Entonces, algo tenemos que tener. Entonces, el campo hasta ahora, en 2 años de gestión del presidente Milei, no ha sido recibido por el presidente, y la verdad que algunas reuniones con el ministro de Economía a veces no son de la duración y los debates que creemos que podemos tener nosotros. Queremos seguir explicando algo que cuando los vemos y que hablan, lo entienden perfectamente, pero los tiempos en las decisiones de las medidas y demás, yo creo que podemos agregar mucho nosotros y que las medidas van a ser mucho más certeras de la mano de la opinión de la mesa de enlace del campo. Eh, por ejemplo, con esto de las bajas temporarias, no, de la quita retenciones, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. Bueno, nosotros queremos que lo máximo que se pueda, si se pusiera que se pudieran quitar las retenciones hoy, sea bienvenido, eso es lo que queremos. Si no se puede, bueno, permanecer con este nivel de baja temporaria, pero hacerlo permanente y empezar a hablar de un cronograma de bajas retenciones, porque nosotros el campo, una vaca tarda 3 años hasta que pare un ternero, entonces necesitamos tener previsión. Y por más que parezca corto los ciclos, son 6 meses mínimo para una agricultura, si es que contás con los recursos. Ahora, no podemos estar con medidas temporarias o parciales. Por eso es que necesitamos un cronograma para invertir, porque los ciclos biológicos son propios digamos, de cada producción y no van de la mano de 6 meses, temporario, más o menos. Van de verdad con políticas agropecuarias de fondo y hay que arrancar no solamente con todo lo bueno que se hizo, de desregular, de quitar un montón de trabas, de abrir las exportaciones, de volver al mundo y demás, sino con ver de qué manera el gobierno tiene un cronograma de quita de retenciones para sus cuentas, cómo va a ir disminuyendo retenciones, y nosotros queremos saber cómo vamos a ir produciendo más según esa quita de retenciones para devolverle al país mucho más crecimiento. Este país no crece hace 15 años. Ignacio, te agradezco tu tiempo, muy gentil como siempre, nos mantenemos en contacto. Gracias por estar en Agronoticias.
Gracias, Alejandro. Este crecimiento parcial que pueda tener hoy de la Argentina, que se ve en los medios, viene de un pozo de caída grande y queremos superar de una vez por todas los techos que nos han impuesto los diferentes gobiernos, que han sido nefastos, y creemos nosotros firmemente que con este gobierno y con este tipo de gobierno podemos hacer mucho más grande la Argentina. Así que bienvenidos sean los debates. Te mando un gran abrazo, Alejandro, y muchas gracias por la entrevista. Bien, estábamos hablando recién con Ignacio Kowarski de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, el tema que todos venimos conversando, esta fecha de vencimiento ya a partir del martes 1 de julio, las retenciones vuelven a lo que era antes de este decreto que fue parcial y con fecha de vencimiento. Recuerden que el día martes 1 vuelven, es decir, pasado mañana. Este programa se grabó, está saliendo hoy domingo, pero se reitera lunes, o sea, mañana, miércoles y viernes a las 20, así que queda todavía la jornada de mañana lunes, pero evidentemente no habría cambios este decreto que firmó el presidente, recordándoles que a partir del 1 de julio, para soja y sus derivados vuelve la soja al 33%, los derivados al 31%, el maíz al 12%, la cebada al 12%, el girasol al 7%, y que por supuesto para trigo, el trigo queda hasta marzo de 2026 en el número que estaba, que era del 9,5%. El maíz, por supuesto, también al 12%. Y hablando de maíz, voy a conversar con Manuel Ron, empresario agroindustrial, directivo de Maizal, y acaba de asumir la presidencia de la Alianza Internacional de Maíz, Maizal. Manuel, Carepa saluda, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, todo por aquí. Bueno, el tema es el tema retenciones. Ustedes también hicieron un reclamo fuerte, eliminarlas para poder impulsar e incrementar fuertemente las producciones, en este caso del maíz, que no es barato producirlo y que por supuesto sin retenciones se podría incrementar fuertemente la producción. Sí, así es, Alejandro. En este caso del maíz, las retenciones son altamente negativas porque es un cultivo que requiere tecnología, ¿no? Que para poder obtener un buen rinde y poder ganar dinero hay que invertir mucho. Y Argentina está muy atrasada en este sentido, sobre todo en términos de paquete tecnológico, uso de fertilizantes. Las retenciones vienen de alguna manera raleando la tecnología que le aplicamos al cultivo, y cuando te comparas con Estados Unidos y Brasil, ves que, bueno, con las fuerzas productivas desatadas, ellos tienen otro nivel de uso de insumos, de tecnología, y apuntan a rindes más altos, un paquete menos defensivo, digamos, ¿no? Y eso es lo que podría pasar en la Argentina si eliminan las retenciones. Así que, bueno, tenemos expectativas que creo que en el largo plazo va a ser así. Esperemos que en el corto no vuelvan a subirlas, y que, y que sigamos en este camino de normalización. Lo bueno de esto de trabajar en Maisol es que trabajás con Estados Unidos y Brasil. Tratamos de manejar los mercados, trabajar sobre los mercados internacionales en términos de aperturas, manejar que estén abiertos los mercados en términos de barreras arancelarias, que no haya limitaciones al uso de biotecnología, porque estos países hacemos todo maíz transgénico, con biotecnología, que nos ha simplificado la vida en términos de producción. Pero bueno, en Brasil y Estados Unidos esto no pasa, o sea, y ellos también, aparte de no tener retenciones, transforman internamente mucho más maíz que nosotros, en etanol, en leche, en carne. Y bueno, lo bueno de la alianza es que podés estar haciendo comparaciones, haciendo el benchmark con ellos, y tratando de copiar las mejores prácticas. No hay duda que como presidente de esta alianza internacional estamos en desventaja. Y esa desventaja se traspola a la falta de tecnología, de nuevas variedades. ¿Qué dicen tus pares de los países que vos representás cuando les decís, mirá, a nosotros nos cobran un impuesto por exportar del 33 y de lo que sean los cultivos, en el caso del maíz, de la soja? ¿Qué te dicen tus pares de los países que integran esta alianza? No, cuesta explicarlo, es casi ininteligible para ellos que un gobierno ponga impuestos a las exportaciones, ¿no? Bueno, en Brasil en los últimos meses hubo algún intento, y obviamente dijeron que no iba a pasar por el Congreso, no iba a pasar la ley, de poder grabar de alguna manera la producción también, y las exportaciones de algunos granos, y creo que lo desestimaron. Pero, o sea, es algo que no les cuesta entender, ¿viste? Cómo se puede producir de esa manera.
y cómo el agro argentino, bueno, logra la competitividad que tiene con esa carga, que bueno, imagínate lo que puede ser. Yo creo que lo que Brasil vivió en los últimos 10 años, en términos de explosión productiva, es lo que puede pasar acá si lo sacan. Hay que hacer entender también a los funcionarios que eso va a pasar, que es inexorable que pase cuando saquen las retenciones. Pero bueno, lo más fácil es ver lo que pasó en Brasil. No hay duda que, bueno, estoy conversando con Manuel Ron, que es titular de Maisol, no hay duda de que estas retenciones, este impuesto al precio es netamente recaudatorio en la Argentina, no hay ningún lugar a duda, no por este gobierno, sino por todos los gobiernos, porque son más de 250.000 millones de dólares que le metieron la mano al bolsillo a la gente del campo para no ayudar al campo en absoluto, o sea, no volvió nada, o poco y nada volvió de esa plata, porque no son coparticipables además, Manuel. En algunos casos, viste, planteaban que para algunos granos las retenciones eran para favorecer la industrialización local y demás. Y todo eso es súper negativo, ¿viste? Lo mejor para favorecer la industrialización que pasa en Brasil y Estados Unidos es que haya mucho maíz. Al haber muchísimo maíz, el maíz también es más barato, más competitivo y es mejor para las industrias locales. O sea, lo mejor es que realmente el mercado en ese sentido se regule. Cuando vos le sacás las retenciones, tenés una explosión productiva y tenés mucho más producto del que tenés actualmente. Cuestión de dejar a los productores trabajar. Estaba mirando que se sembraron 7.100.000 hectáreas de maíz en la Argentina. Seguramente, si no estuvieran las retenciones, la superficie sembrada crecería potencialmente, fuertemente crecería. ¿Pensás igual? Sí, sí, se sembraría también más maíz. El maíz es fundamental por la rotación, ¿no? Porque Claro. aporta en la siembra directa, en la rotación con la soja, la materia orgánica, la cobertura. Y se sembraría también mucho más maíz alejado de los puertos, ¿no? En zonas más lejanas donde hoy el flete te come el 30-40% de la producción. Se sembraría más maíz y eso impulsaría que se generen clústeres de transformación en esos lugares. Como pasa hoy en Mato Grosso, en Brasil, que está a 2.000 kilómetros del puerto, y hay un boom de plantas de bioetanol de maíz y de feedlots y de otras industrias transformadoras para poder comer todo ese maíz que a 2.000 kilómetros del puerto es sumamente competitivo para comprarlo. Así que creo que pasaría eso y Argentina, bueno, tendría ese desarrollo federal también que todos queremos, ¿no? Y que no todo venga al puerto y se exporte, porque no está mal, genera divisas, todo bien, pero bueno, transformado en el interior generaría digamos, productos de más valor que también se exportarían si conseguimos abrir los mercados, pero trabajo calificado en las provincias, en los distintos lugares donde se produce maíz, que es lo que necesitamos también, ¿no? Un plan productivo para generar empleo y que no sea solamente energía o minería, porque ahí no vamos a trabajar todos los argentinos. No hay duda de que en Brasil no tuvo éxito porque en el Congreso de Brasil hay 250 miembros que forman parte del Congreso que están directamente relacionados con el campo y es intocable el tema campo en los países donde la participación de los diputados o senadores vienen o provienen del sector agropecuario. Hace poco se hizo el Congreso Maizar de maíz y hubo funcionarios nacionales. Ustedes pidieron, Maizar, las entidades, las asociaciones, todos están pidiendo con el tema de retenciones. ¿Qué observación te llevaste de ese día que se hizo el Congreso de Maizar aquí en la Argentina? Hubo muchos diputados, muchos funcionarios que participaron. Bueno, creo que vino el secretario de Agricultura Iraeta, de la sí, Nación al Congreso, sí, sí. que eso, digamos, fue buenísimo, digamos, para tener la mayor cantidad de voces. Y creo que, viste, es todo coincidente en que, digamos, que hay que sacarle la pata de encima al sector productivo agropecuario y que ha estado castigado en los últimos 20 años en la Argentina. Así que creo que vamos en ese camino. Eh, bueno, obviamente lo que te piden es paciencia para... Pero bueno, venimos de varias sequías, de varios momentos complicados en distintas regiones de la Argentina. Creo que hay que plantear, esto, un plan productivo de transformación, de poder, que haya, sobre todo, bueno, financiamiento, algún tipo de incentivos, no de subsidios, ¿no? Porque Sí, esas está cosas tienen claro. patas cortas, pero sí de incentivos y sobre todo en el financiamiento,
a proyectos que fomenten la demanda interna y bueno, y va a haber que trabajar en abrir mercados para productos más elaborados, para productos con más valor, para que, sobre todo, bueno, el agro es la fuente principal de divisas de Argentina. Si logramos industrializar esos productos, vamos a generar más divisas en las exportaciones. No es lo mismo colocar leche en polvo que colocar grano de maíz, pero bueno, es muy virtuoso la transformación porque también inclusive los nutrientes quedan en la Argentina, porque vos Claro. tenés las vacas, el tambo, tenés el estiércol, lo volvés al campo, o sea, y lo que Todo se exportás es un recicla y todo producto se de recupera. 3.000, 5.000 Exactamente. dólares la tonelada. Exactamente. Exactamente. Una última y cortita te pido. Estamos conversando con Manuel Ron, que es el titular de Maisol, es una institución internacional, en relación a que el pie de encima, algunos dicen que hay que tener un poquito más de paciencia porque hubo gobiernos consecutivos populistas que no solamente miraron descostado el campo, sino que en muchos casos persiguieron al campo, quien es el que generaba divisas. ¿Crees vos que hay que tener un poquito más de paciencia con este gobierno, más allá de las promesas que hizo el presidente Milei? Ya, creo que tienen que mostrar un camino, sí, o sea, paciencia todos los argentinos tenemos que tener para, después de tanto, digamos, de los problemas económicos en los que nos hemos sumido, no vamos a salir de un día para el otro. Pero con respecto al campo y al futuro de la agroindustria y demás, creo que hay que ponerse a trabajar ya en un plan de desarrollo, en un plan productivo de largo plazo digamos, no solamente, digamos, ahora lo único que vimos desde el sector agropecuario, agroindustrial, es un RIGI que, bueno, que fue para algunos sectores muy dirigido tal vez a energía, minería y tal vez a algún otro sector. Desde el sector agroindustrial también hace falta un plan para fomentar esto, lo que te decía, el desarrollo, la transformación. Bien, eh, y que seguramente va a tener que ver con medidas fiscales, financieras y demás, pero eso requiere, digamos, ya no podemos tener más paciencia. Para eso hay que sentarse a conversar exacto. ahora, y bueno, Maizar lo está proponiendo, o sea, yo estoy en Maizol por Maizar, que es la cadena de maíz y el sorgo, y bueno, hay mucho interés porque esto sea así, sea rápido, porque el sector lo necesita y Argentina necesita, ¿no? Un plan productivo eh, para que incluya, obviamente, la sacada de las retenciones definitivas para que haya un salto productivo y pasar de 130 millones de toneladas a 200 en pocos años. Eso es lo Bien. que hace falta. Manuel, te agradezco tu tiempo, muy gentil como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alejandro. Hasta siempre. Manuel Ron, el titular de esta Alianza Internacional de Maíz que integran Argentina, Brasil y Estados Unidos, responsable del 70% del comercio mundial del cereal. Excelente trabajo del director de cámara y estudio Nahuel Reina y también de nuestro productor general Matías Sáenz de Tejada. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos a esto que es Noticias por Chacra TV para todo el país. Ya volvemos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agros que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosecha logros. Conoce más en galicia.ar/empresas. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología,
asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. En el campo tenemos tiempo para avanzar con precisión en el cuidado del suelo, donde cada movimiento y cada gota cuentan. Tiempo para cuidar cada detalle del terreno, para sacarle los mejores frutos pensando en su regeneración y en la sustentabilidad a largo plazo. Nuestra misión es servir al agricultor con las mejores soluciones de mecanización, información y servicios y así contribuir con su noble misión. Tenemos tiempo para colaborar, escuchar y encontrar soluciones que beneficien a todos. Nadie crece solo, porque el trabajo en el campo es una danza entre tecnología y naturaleza y cuando se siembra vida. Estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján. Virgen de Luján ruega por nosotros. Recordemos que el día martes vencería lo que es este decreto, es decir, que se volvería a los números que estaban de las retenciones el 27 de enero para maíz, soja, los subproductos o derivados de soja, para girasol también, por supuesto, salvo para trigo y cebada, que se mantienen los números que están hasta marzo de 2026. En esta Argentina agropecuaria, en esta Argentina agroalimentaria, en esta Argentina agroindustrial, quiero decirles que la infraestructura es el cuello de botella del campo argentino. Hay proyecciones hechas por la Bolsa de Comercio Ceres de Rosario que dice que si Argentina mejora su red de transporte y logística, las exportaciones agroindustriales podrían crecer el 14% en la próxima década. Hay un duro comunicado de las rurales del noreste cordobés por las retenciones, tema que hablamos a lo largo del programa en Agronoticias, por un lado con el presidente de Carvap y después con el presidente de Maisol, ante una nueva desilusión de no mediar cambios pasado mañana, serían los cambios de acuerdo al decreto, de retrotraer el gobierno las retenciones a los granos que había fijado y bajado parcialmente en enero, salvo en trigo y cebada, continuar con el recorte hasta marzo de 2006. Estas entidades ruralistas del arco del noreste cordobés emitieron este comunicado duro sobre este tema. Lo cierto es que, bueno, dicen ante una nueva desilusión. Ese es el título de un comunicado extenso y además también se refirió a los caminos rurales, la gente de Carvap, que exige medidas urgentes por el deterioro de los caminos rurales. Sin cambios no hay futuro productivo. Quiero decirles para finalizar que las retenciones que son, no son de ahora, vienen del año 80, 83, pero qué perjuicios traen, qué efectos colaterales traen las retenciones, que es un impuesto al precio, un impuesto más de todo el que paga el campo, es meterle la mano en el bolsillo al campo, no es coparticipable. Por ejemplo, una disminución muy fuerte, como comentábamos con los invitados, del precio percibido por el productor. Distorsionan los precios relativos, disminuyen la capitalización de productores agropecuarios, desvalorizan la tierra agrícola, hay incertidumbre ante posibles cambios en sus niveles dada la arbitrariedad, desalientan inversiones y adopción de tecnología, hablábamos recién, en la producción agropecuaria, disminuyen en la sostenibilidad de los sistemas productivos como consecuencia de una menor aplicación de fertilizantes por falta de incentivos económicos y una menor producción agropecuaria. Está todo dicho. Estos son los efectos colaterales que traen las retenciones. Un mal llamado impuesto, es un impuesto al precio, es un impuesto distorsivo, como decía, y anticonstitucional. Nos vamos despidiendo, nos vamos a reencontrar como lo hacemos habitualmente. Recuerde que este programa está saliendo hoy domingo, que está grabado, que el decreto arrancaría, si no hay ninguna modificación, mañana lunes. Ya el martes primero se volvería a los números que estaban de las retenciones
y que este programa se reitera lunes, miércoles y viernes. Aquí, en Chacra Televisión, canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operadores de la Argentina, 10 millones de hogares y además la plataforma Chacra es la fuente informativa del portal más consultado de habla hispana, que es Infobae. Les reitero que estamos también de 6 a 7 de la mañana en Chacra Agrocontinental por M590 con la señora Karina Rodríguez y un gran equipo en Radio Continental, un programa agropecuario de 6 a 7 de la mañana y por supuesto La Hora del Campo de 6 a 10 de la mañana los sábados desde hace más de 23 años ininterrumpidos. Desde ya muchísimas gracias. Nos reencontramos.